Hola, muy buenos días, estimadas alumnas y alumnos. En la clase de hoy día van a reconocer y aplicar el teorema de Pitágoras. Para partir, imagínense un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo en el cual hay un ángulo de 90 grados en uno de sus vértices, que corresponde a esta esquina, que la vamos a llamar C. Este otro vértice, vamos a llamarlo A, y este otro B. En este ángulo vale 90 grados, por lo cual se llama triángulo rectángulo, que deriva del ángulo recto o de 90 grados. Entonces lo representamos de la forma con un símbolo de un triángulo A, B, C. ¿Ya? A, B, C. Triángulo ABC, rectángulo en C. Significa que en el vértice C está el ángulo de 90 grados o el ángulo recto. A, B, C, vértices. A partir de este triángulo podemos establecer relaciones matemáticas entre las medidas de cada uno de sus lados. En este caso, el lado CA, vamos a decir que mide B centímetros o B metros o B kilómetros, lo que sea. El lado CD, vamos a decir que mide A metros, centímetros, kilómetros, lo que sea. Y el lado AB, vamos a decir que mide C. Son C minúsculas, B minúscula y A minúscula. ¿Ya? Entonces, al lado CA, por formar el ángulo recto, lo llamamos cateto. Cateto, podemos ponerle cateto 1. El lado CB también lo llamamos cateto. Podemos llamarle cateto 2. Y el lado AB lo llamamos hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, el teorema de Pitágoras es una relación matemática que puede ser demostrada mediante propiedades y desarrollo algebraico, que relaciona la medida de los lados de este cateto, de este triángulo. Relaciona la medida del cateto 1 con el cateto 2 y el cateto 3. De esta forma podemos escribir que CA CB al cuadrado, que es la medida que hay entre C y B, con una rayita arriba, significa que es el trazo que parte en C y termina en B, más CA al cuadrado, tiene que ser igual en medida, en longitud, a AB al cuadrado. Es decir, A al cuadrado más B cuadrado igual C al cuadrado. Es decir, la suma de las medidas del cateto 2 al cuadrado más el cateto 1 al cuadrado es igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado. Es decir, cateto 1 al cuadrado, cateto 2 al cuadrado más cateto 1 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, lo que necesito que ustedes recuerden siempre, de aquí en adelante, es esta fórmula. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la medida de la hipotenusa. O la suma de las medidas de los catetos al cuadrado es igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado.
Continuamos entonces. Desde un punto de vista geométrico, si partimos con la relación del a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado, esto significa lo siguiente. A partir de la medida de la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tenemos acá, vamos a formar un cuadrado. El área de este cuadrado, del lado C, es igual a c al cuadrado, que es la forma como se calcula el área de un cuadrado, ¿cierto? Lado por lado. Como ambos miden lo mismo, sería c por c, c cuadrado. Esta área nos dice que va a ser igual a la suma de las áreas formadas por la medida de los catetos. Es decir, si este lado mide A y A, esta área va a ser igual a A al cuadrado, que es el área de un cuadrado del lado A. Y esta otra área, ¿cierto? Hacemos lo mismo, la formamos mediante la medida de este otro cateto, B, B, B y B. Por lo cual nos va a dar igual a B al cuadrado. Es decir, la suma de las áreas formada por la medida de los catetos es igual al área formada por la medida de la hipotenusa, donde los lados respectivos son A, B y C. Es decir, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ese es el significado geométrico de esta relación matemática que puede ser, como les digo, demostrada. De ahí entonces el hecho que se llama teorema. Teorema es una relación que puede ser demostrada a partir de propiedades o relaciones matemáticas complementarias. Otra explicación, vamos a aplicar ya el teorema de Pitágoras a la resolución de algunos problemas de tipo práctico. Continuamos entonces. Voy a resolver un primer problema práctico o concreto. Ejemplo, imagínense que ustedes están detenidos acá y quieren ir a este supermercado ubicado en este lugar. ¿Ya? Aquí está el super. ¿Ya? Tienen la posibilidad de irse por este camino por el camino BC y luego seguir por el camino CA. Pero también pueden ir al supermercado por este otro camino, directamente usando en diagonal. Las preguntas son las siguientes. Si esta medida es igual a 6 metros, 6m o 6 metros, esta medida es igual a 8m u 8 metros. La pregunta es, ¿cuánto vale la distancia que hay de B hasta A? Es decir, en el fondo, ¿cuánto es lo que recorrerían si nos fuéramos por esta línea en diagonal, por este camino en diagonal? ¿Ya? Sabiendo que aquí hay una línea vertical y horizontal acá, que representa el camino, por ejemplo, a través de una plaza. Aquí pasan de una calle a otra y luego en forma perpendicular a 90 grados pasan a la otra calle y se encuentran con el supermercado en este otro lado. ¿Ya? Ese es el objetivo. La pregunta es, ¿cuál o cuánto vale la distancia B
BA. La distancia BA se escribe como BA y una rayita arriba, que significa el segmento, la línea que hay, la distancia que hay. ¿Ya? Y la otra pregunta sería, ¿cuánto podríamos ahorrar en ¿cuánto podríamos ahorrar en el camino recorrido por irnos por BA en vez de BC más CA, ¿cierto? O sea, ¿cuánto nos ahorramos si nos vamos por la línea diagonal en vez de irnos por BC, que son 6 metros, estaríamos recorriendo 6 metros y luego 8 metros? Es decir, por el camino BC más el CA estaríamos recorriendo 14 metros, ¿verdad? BC más CA va a ser igual a 6 más 8, es decir, 14 metros estaríamos recorriendo. La pregunta es, ¿cuánto recorreríamos por BA? Recorreríamos 9, recorreríamos 10, recorreríamos 15. ¿Cuánto recorreríamos? ¿Ya? Bueno, esta respuesta la va a entregar la aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Sabiendo aquí que se formó un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras, o la relación matemática de Pitágoras, se puede aplicar siempre que haya, o cada vez que haya, un triángulo rectángulo, sea cual sea el problema matemático. Donde aparezca el triángulo rectángulo y conocen las medidas, o alguna de las medidas, pueden aplicar Pitágoras. Entonces vamos a resolver esto usando la relación matemática. Tenemos que a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado, ¿verdad? Por la relación matemática que hemos visto, esto es a, esto es b y esto es c. Entonces a vale 6 al cuadrado, b vale 8 al cuadrado, y eso tiene que ser igual a c al cuadrado. Por lo tanto, 36 más 64, ¿cierto? Que es 8 al cuadrado y 6 al cuadrado, nos da 100. Y esto es igual a c al cuadrado. Ahora la pregunta es la siguiente. Si c al cuadrado vale 100, ¿cuánto vale c? Entonces nosotros sabemos que podemos aplicar la raíz cuadrada. C al cuadrado es igual a la raíz, o sea, c es igual a la raíz cuadrada de 100. Y eso nos da 10 metros. Por lo tanto, ¿cierto? La distancia que recorreríamos desde B hasta el supermercado serían de 10 metros tan solo. En cambio, si nos fuésemos por BC más BA, estaríamos recorriendo 14 metros, ¿verdad? Y de ahí entonces, ¿cuánto nos ahorramos en términos de camino recorrido? Nos ahorraríamos, ¿cierto? 14 menos 10, o sea, 4 metros. Caminaríamos 4 metros menos por irnos en diagonal o por el camino B hasta A. Muy bien, chiquillos. Voy a resolver ahora otro problema, también aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, que quede claro que en términos generales, al irnos por un camino en diagonal, ¿ya? Sobre otras alternativas como esta, siempre vamos a recorrer menos o hay menor distancia que la suma directa de cada uno de los catetos, en este caso A y B. Continuamos entonces. Un resumen de fórmulas antes de continuar.
sabemos que a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, el c al cuadrado, vamos a escribirlo al revés, vamos a poner c al otro lado, nos va a quedar a cuadrado más b cuadrado. Y de aquí entonces, que si queremos despejar el c, nos va a quedar la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer cada vez que queramos saber el valor del c o de la hipotenusa. Entonces, tomando esta relación que está acá, esta, voy a escribir lo siguiente: a cuadrado más b cuadrado igual c al cuadrado. En la relación anterior tenemos conocidos el a y el b, o sea, cada uno de las medidas de los catetos. Y con eso podemos obtener el valor del c o la hipotenusa. Pero es posible que nos den el valor del c y el valor de uno de los catetos y nos pidan el otro valor. Para ello vamos a despejar ese cateto siguiendo la siguiente lógica. Como queremos despejar o saber el valor del a, vamos a restar el b al cuadrado para dejarlo solito acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que a cuadrado va a ser igual a c cuadrado, restándole ahora el b al cuadrado. Y de aquí entonces que, siguiendo la misma lógica, el a, como está el cuadrado acá, va a ser igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. De la misma forma, ¿cierto? A partir de la misma relación, vamos a despejar ahora el b. Y para ello vamos a restar a cuadrado. Entonces, el b al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado ahora, pero restamos ahora a cuadrado. Y nos queda finalmente que el b va a ser igual a la raíz cuadrada de c cuadrado menos a al cuadrado. Y aquí entonces están las tres relaciones matemáticas que tienen que saber: la primera, la segunda y la tercera. Para despejar el c, sacamos la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Para sacar el a, la raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado. Y para sacar el b, la raíz cuadrada de c cuadrado menos a al cuadrado. Estas son las tres fórmulas que tienen que saber ya de memoria y principalmente saber aplicarlas. Ustedes ya ven que la a, la 2 se puede sacar de aquí, la b se puede sacar de ahí y la c directamente de ahí. Entonces ahora vamos a aplicar una de estas dos fórmulas. Ustedes saben que la lógica es la misma. Quieren el valor de un cateto, sacan la raíz cuadrada de la medida de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Tanto el a y el b es lo mismo, solo que en una representa un cateto y la otra representa otro cateto, pero en el fondo es la misma fórmula, ¿ya? Bueno, continúo. Vamos a detener el video ahora y voy a continuar con un siguiente ejercicio de aplicación. Continuamos, chiquillos. Acá hay un segundo ejemplo donde se tiene lo siguiente. Imagínense una torre en que Juanito está parado en la azotea, ¿no? Y la parte más alta de esta torre. Hay una escalera acá en rojo que mide de largo 6 metros o 6m. La distancia que hay de la escalera a la torre en forma horizontal es de 2 metros o 2m. La pregunta es, con estos datos, ¿cuánto es la medida de la altura de esta torre? ¿Sí? Para ello entonces hay que imaginar lo siguiente. Fíjense aquí que se forma un triángulo, ¿cierto? Un triángulo donde podemos trazar una línea punteada acá en rojo que representa
la altura de esta torre. Entonces, todo esto lo traducimos a lo siguiente. Tenemos la altura de la torre, que la representamos por la letra H, ¿ya? H para nosotros va a representar la altura de la letra torre, de la torre. La distancia que hay de aquí, o de este puntito, hasta acá, es de 2 metros. Y acá tenemos la medida o la longitud de la escalera, 6 metros. Aquí se formó un ángulo recto, ¿cierto? Un ángulo recto allí. Allí. Entonces, esto se traduce a un triángulo. Y como ustedes ven acá, a un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. C, A y B, la altura H, 6 metros y 2 metros acá. Entonces, este es un cateto que vamos a llamarlo B. Este es otro cateto que le llamamos H o A. Entonces representamos la letra A por la H. Y la hipotenusa, como ustedes ven, que está al frente, como siempre, del ángulo de 90 grados, A mide 6 metros. Y de aquí entonces que podemos calcular la medida de la altura de esta torre, que es en el fondo A, ¿cierto? Sabemos que A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B al cuadrado. De aquí entonces A va a ser igual a la raíz cuadrada de C cuadrado, o sea, 6 al cuadrado, menos el B, que es 2 al cuadrado. Es decir, A vale la raíz cuadrada de 36 menos 4. O sea, A vale raíz cuadrada de 32. Una forma es aplicar la regla de aproximación que habíamos visto, ¿cierto? Como método, y la otra simplemente es calcular directamente la raíz cuadrada con uso de la calculadora. En este caso lo vamos a hacer así, nada más que por rapidez. Con la calculadora entonces uno puede determinar que la raíz cuadrada de raíz cuadrada de 32 es 5,65. A ver. 5,65 68 metros, ¿cierto? Dado que la hipotenusa y la longitud horizontal está en metros, esta distancia queda también en metros. Como ustedes ya saben, ¿cierto? Este valor lo podemos aproximar, ¿ya? O redondear, o truncar, ¿ok? Entonces, lo vamos a redondear a la décima, ¿ya? Como ustedes ven entonces, mueven para acá, la distancia A, que corresponde a la altura H de la torre, vale 5,7 metros. Si lo redondeamos a la décima, ¿cierto? Como este 5 sube en 1 a la décima, nos queda 5,7 metros. Y ahí entonces hemos resuelto el problema, ¿cierto? Significaría entonces que Juanito estaba a la altura de 5,7 metros de acá del suelo, ¿ya? Eso, estimados, ¿ya? Lo importante acá entonces, después de haber resuelto estos dos problemas, es que recuerden aplicar o cómo aplicar las fórmulas, ¿ya? Es básicamente, son tres fórmulas en el fondo, ¿cierto? Deducidas dos a partir de la primera. Un resumen de fórmulas ahora y con eso terminamos.
Bueno, para terminar, a partir de este triángulo rectángulo ABC, rectángulo en C, el triángulo ABC rectángulo en C, ¿cierto? Aquí está el ángulo de 90 grados, se tiene las siguientes tres fórmulas. C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. De aquí entonces que C vale raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Por otro lado se tiene que A vale raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado y B vale raíz cuadrada de C cuadrado menos A al cuadrado. Con eso entonces completamos las tres fórmulas que tienen que saber de memoria. Bueno chicos, que estén muy bien, nos estamos comunicando, estudien este video y resuelvan la guía que les voy a enviar.